estamos. Saludos, sean bienvenidos a esta nueva exposición en la que hablaremos sobre el tema del baloncesto para nuestro profesor José Luis Arias. Ahora procederemos a presentarnos. Bien, mi nombre es Argenis Comprés. Mi nombre es Dargelis Ramírez. Saludos, mi nombre es Eric Santiago. No con los saludos, mi nombre es Jordi Lora. Ok, y para terminar, mi nombre es Kenny Alejandro Sierra Ventura. En esta exposición haremos un recorrido por la historia y la evolución del baloncesto, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en nuestro país, República Dominicana. Ok, vamos a empezar. Bien, damos inicio con lo que es el baloncesto en Estados Unidos. Este nació en el año 1891 como una respuesta a la necesidad de crear un deporte que se jugara bajo invierno. Es decir, un deporte que se pudiera jugar bajo techo, no al aire libre, porque el invierno en Estados Unidos era demasiado fuerte y las actividades al aire libre no se podían realizar. Esta tarea fue encargada al profesor James Naismith para que buscara un deporte que se pudiera jugar, que fuera de contacto físico y mucha fuerza. En ese entonces todos los deportes se realizaban de esta manera. James Smith recordó un juego que jugaba cuando niño que se llamaba Dulf of Road, es decir, en español, el pato sobre la roca, que consistía en colocar o lanzar una piedra en una canasta. En la universidad que trabajaba en Massachusetts, le pidió al entrenador que le buscara algunas cestas o canastas. Lo que le buscó fue unas cajas de cartón de 5 centímetros y de ahí surgió este juego. El baloncesto gustó en Estados Unidos y en México fue el primer país donde se introdujo por orden geográfico. A Europa, llegó a manos de las 4 sedes de la IMCA, donde trabajaba Naismith, y también a Francia, y París. Y también fue introducido principalmente por soldados estadounidenses que jugaban en su tiempo libre. La línea de 3 puntos, tiro de 3 o triple, que es como se le conoce, en Estados Unidos fue probada en el año 1933. Sin embargo, esta no fue adoptada por la ABA hasta el año 1968 y llegó a la NBA en la temporada de 1979 a 1980. El primer partido entre universidades en Estados Unidos se lo disputaron la Universidad de Hamlet y la Escuela de Agricultura de la Unión de Minnesota. En el 1897, si no me equivoco, buscaré la fecha para confirmar. Sí, en el 1897, la Amateur Athletic Union tomó el control de la gestión de baloncesto, que en ese tiempo estaba en manos de la IMCA, y en el 1901, un grupo de universidades, aproximadamente de 15, crearon lo que fue el comité para crear el reglamento del baloncesto, y en este mismo año, a sugerencia del presidente Theodore Roosevelt, se formó la Inter-College Athletic Association, que en el 1909 absorbió el comité que se había creado anteriormente y pasó a ser en el 1910 a la NCAA. Continuamos con mi compañero. Ok, excelente, gracias Argenis. Bueno, continuando donde lo dejó mi compañero, primero me gustaría destacar que aun el baloncesto nace en 1891, pero hay que destacar que es la versión masculina. La femenina se empieza a movilizar hacia el 1892 con la profesora Senda Berenson en lo que es el Smith College en Massachusetts. También una profesora de educación física, al igual que el profesor Naismith.
cabe destacar, y es un poco lo que quiero resaltar, es que el baloncesto femenino y el baloncesto masculino tuvo un desarrollo, vamos a decir, histórico que fue a la par, es decir, no hubo una diferencia de cientos de años para que el baloncesto tuviera como repercusión en lo que es la zona femenina, como en otros deportes, obviamente está. Bueno, en 1932 está la creación de la FIBA, que involucra a países de relevancia como son Argentina o Chile, y es la Federación Internacional de Baloncesto, como todos los conocidos de este deporte sabrán. Se origina en el 1949 lo que es la NBA. Vamos a decir, la NBA es una mezcla de asociaciones de baloncesto en Estados Unidos. Por ejemplo, aunque surge en el 49, ya existía lo que es la NBL, que se funda en el 37, y también que es la National Basketball League, y estaba por otro lado la BAA, que es la Basketball American Association, que eran dos ligas de baloncesto en Estados Unidos que iban más o menos a la par. En el 49 se fusionan y surge lo que es la NBA. A partir de ahí, en el 67 todavía surge una liga nueva que es la American Basketball Association, o American of America, ok. Y por un lado está la NBA y por otro lado está esa liga, que sus siglas serían ABA. Lo primero es que la ABA en el 67 introduce lo que es la pelota tricolor, la que viene con la banderita, o sea, con los colores de la bandera americana. Y también se introduce lo que es el tiro de 3 puntos. Y es un juego más espectacular y más agresivo a la hora de jugarlo. Y en el 75 se fusiona con lo que es la NBA, y ya aquí surge lo que hoy conocemos como NBA. Cabe destacar también que hasta 1936 el baloncesto no era una disciplina olímpica. Es decir, se introduce la versión masculina, estoy destacando, en los Juegos Olímpicos. La femenina tendría que esperar hasta 1976. Y ya por último, como hecho más destacado, está la creación de la WNBA, que es la Woman National Basketball Association, que es la versión femenina de la NBA. Esos son los datos que en mi investigación, junto a mi compañero, me parecieron más relevantes de destacar dentro de lo que es el desarrollo del básquetbol en lo que es Estados Unidos. Ahora continuaremos con el desarrollo de básquetbol en Latinoamérica. Gracias. Bien, yo haré la parte introductoria acerca de lo que es el desarrollo del baloncesto en Latinoamérica. Podemos hablar de una globalización del baloncesto a partir de 1990, con la aparición de numerosos campeonatos y ligas alrededor de todo el mundo. Pero para la parte de Latinoamérica es imposible hablar de la historia del baloncesto sin mencionar a México, ya que según diversas fuentes fue el primer país en donde se introdujo después de su invención en Estados Unidos. Dígase ya por la cercanía que hay entre este país y el otro. El básquet llegó a tierras aztecas aproximadamente en 1902, gracias a Guillermo Spencer, quien entonces dirigía el Instituto Metodista Mexicano de la ciudad de Puebla. La rápida asimilación de lo que es el baloncesto por los mexicanos, muchos lo atribuyen a que en México existía anteriormente un deporte practicado por sus ancestros que comparte rasgos similares. El primer juego oficial fue en el año 1905, entre los festejos que se dieron para conmemorar la victoria del 5 de mayo. O sea que el desarrollo de este deporte radica en una época en donde había mucha guerra en México. Eh,
ahí se le permitió hacer una pequeña exhibición de ese deporte. Actualmente la liga más importante en el país en ese deporte es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, además de algunas ligas regionales, siendo la del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico de la más importante. Asimismo, nos indica la historia del baloncesto, que es denominado como básquetbol gracias a federaciones nacionales que pertenecen a países hispanohablantes y del Caribe. O sea que ese término, perdón, se adecuó a la situación de Latinoamérica, así como también Guatemala y Guinea Ecuatorial o Ecuador. Podemos ver la importancia que tiene Latinoamérica e incidencia con este deporte, ya que dentro de la globalización que mencionaba anteriormente del deporte, podemos encontrar datos como el primer campeonato mundial de básquetbol, el cual se celebró en Argentina en 1950 y que fue ganado por el país dueño de casa, o sea, Argentina, sorprendiendo a varios observadores internacionales. 3 años más tarde tuvo lugar el primer campeonato mundial de baloncesto femenino en Santiago de Chile, y el baloncesto femenino se convirtió rápidamente en evento olímpico en 1976 en los Juegos Olímpicos de Montreal, gracias sobre todo a la labor del secretario general de la FIBA de aquel entonces, Renato William Jones. Podemos tener la observación de que el desarrollo del baloncesto dentro de los países de Latinoamérica no guarda una relación de un país con el otro. O sea, no es que se empezó, por ejemplo, a jugar en México y luego de México pasó a tal país, sino que el baloncesto tiene su historia diferente en cada uno de los países del Caribe. Por ejemplo, el baloncesto como deporte en Costa Rica fue introducido en 1905. Se dice que fue un profesor de educación física de un liceo de Costa Rica. Y, por ejemplo, en Colombia, el campeonato profesional que corresponde al baloncesto de Colombia también tiene su historia diferente a la ya mencionada. Y muchos de estos datos nosotros lo podemos observar en los países que son relativamente jóvenes. Hay países que no hubieron acción en cuanto a básquetbol profesional hasta la década de los 90. Bueno, mi compañero le seguirá aportando unos datos acerca de lo que es este deporte en Latinoamérica y el Caribe. Bien, yo proseguiré hablando con la parte de lo que es el desarrollo del baloncesto en Latinoamérica y el Caribe, como bien amplió mi compañero. Dentro de las investigaciones que estuvimos realizando, una de las cosas que llamó mi atención fue que incluso encontré datos que decía que Brasil había sido uno de los, incluso decía que era el principal país en cuanto a Latinoamérica que había practicado este deporte para 1896, algo así, creo que era. Pero la versión que decidimos y entendimos que era la más viable luego de haber analizado esta parte fue la versión que dio mi compañero de México. También quiero destacar que Brasil, Argentina y Uruguay son los máximos exponentes, vamos a decir, del baloncesto a nivel de Sudamérica. Otro dato interesante es que la primera organización nacional de baloncesto nació en Montevideo, Uruguay. Esto fue en 1915 con el nombre de Unión de Sociedades del Básquetbol. En agosto de 1921 se denominó Federación Uruguaya de Baloncesto. Y en abril de 1921 aparece la Federación Argentina. Para seguir el recorrido dentro de lo que es el desarrollo del baloncesto en Latinoamérica, no podemos dejar de mencionar a Colombia. Dentro de las investigaciones que realicé en cuanto a la historia del baloncesto en este país,
es que hay varias versiones, vamos a decir, que sitúan el origen de esta disciplina en este país, pero la más aceptable es que este deporte fue traído por jóvenes estadounidenses, jóvenes estudiantes, perdón, colombianos, eran colombianos, pero que estudiaban en Estados Unidos y que al regresar a su país estuvieron practicando y fomentando este deporte. También llega a Cartagena por infantes de la Marina también, quienes fueron la primera persona que dieron a conocer esta disciplina en este país. También pude encontrar algunas investigaciones sobre Ecuador, el baloncesto en Ecuador, que nos dice que el baloncesto masculino debuta en este país, en Guayaquil, Ecuador, en 1945, y indica que hay antecedentes que el reino maya en esta ciudad tenía un campo, el cual era de pelota, donde se practicaba un juego de nombre POC, TAC, POC. Ajá. Este mismo, según ellos, ha sido antecesor de tanto el baloncesto como también el del fútbol, como lo conocemos hoy en día. Que para mí esto fue uno de los datos más interesantes en este país. También continuando con el desarrollo de la historia del baloncesto en Latinoamérica, debemos mencionar el baloncesto en Honduras. En este país, los registros que están datan de 1923, donde dice que este era practicado en distintos lugares de este país por estudiantes que estudiaron fuera del país, al igual que en muchos de los otros países también donde se desarrolló. Y que el baloncesto en este país empieza a impulsarse en Honduras, en Tegucigalpa. Y fue hecho por esto fue impulsado por el doctor Henry Gilbert, el cual estudió en Estados Unidos y luego llevó este deporte a su país. Ya por último, y para cerrar con la parte del basquetbol, del baloncesto, perdón, en Latinoamérica y el Caribe, voy a cerrar con Guatemala, señalando que la historia en este país nos dice que el baloncesto se remonta en este país a 1910 a 1914, por ahí, que fue traído por extranjeros que llegaron a este país a la ciudad por diversas razones. Como podemos ver, a modo ya de resumen y para cerrar esta parte, muchos de los países de Latinoamérica, el baloncesto fue traído o por personas que tuvieron la oportunidad de estar en Estados Unidos o por personas procedientes de Estados Unidos. Bien, esto ha sido todo de mi parte y mis compañeros procederán con nuestra exposición. Bien, ahora estaremos hablando del baloncesto en la República Dominicana, que bien, ya como conocemos, forma parte de Latinoamérica. Bien, podemos decir que ya hemos visto parte de la evolución del baloncesto, desde su origen en Estados Unidos, creado por el profesor Naismith, y que se ha desarrollado en muchos otros países, no solo en Latinoamérica, en toda parte del mundo, y que en nuestro país, República Dominicana, no ha sido la excepción. Bien, tenemos varias teorías en las que se hablan de la forma en que llegó el baloncesto aquí en nuestro país. Una de las teorías de la que se habla fue la de la llegada de los norteamericanos aquí a nuestro país en la intervención de 1916. Se dice que los norteamericanos, los marinos, utilizaban el baloncesto como recreación en su tiempo libre y bueno, se ponían a jugar en distintas canchas y de ahí se adquirió el baloncesto, se le enseñó el baloncesto a los ciudadanos de nuestro país en ese entonces, pero hay otra teoría que es la más, se cree que es la más verídica, porque aporta datos reales y con fecha. Bien, esta teoría habla de un hombre, un señor llamado doctor Salvador Coco
Pastoriza, quien nació en 1892, un año después del profesor haber creado el baloncesto. Al crecer, se fue a los Estados Unidos para estudiar, en donde se matriculó en la Universidad de Maryland. Allí formó parte del equipo de la universidad. El equipo era llamado Varsity, y en ese pues llegó a ser capitán. Bien, luego que venía aquí al país, venía a pasar sus vacaciones en su tiempo libre. Llegó aquí al país en 1911, y cuando vino al país tenía amigos tanto en Santiago como en Puerto Plata, y fue a compartir sus conocimientos de lo que él hacía en Estados Unidos, ya que practicaba el basquetbol allá. Le enseñó a sus amigos de cómo jugar el baloncesto con un aro que él traía, y así empezó practicándose el baloncesto en nuestro país. Luego data de que el primer partido jugado en nuestro país fue en San Pedro de Macorís en 1914. En este partido se jugó por dos equipos, uno era llamado los Colorados y otro los Azules. También se cree de que es muy verídico de que el primer partido de baloncesto se haya jugado en San Pedro de Macorís, porque era una de las ciudades, digamos, más potenciales de nuestro país a nivel económico. Y bien, como ya se ha dicho, así es como ha llegado este deporte a nuestro país, y el resto es historia, ya que hemos visto que se ha desarrollado en gran manera, que incluso tenemos una gran selección de baloncesto, y el deporte se ha incrementado, se ha desarrollado de una manera tan excelente, podemos decir, que no solo tenemos una selección masculina, sino también una femenina. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que puedan adquirir mucho conocimiento durante la expositiva que hemos realizado el día de hoy sobre el baloncesto, tanto en los Estados Unidos, que es su origen, como en Latinoamérica. Muchas gracias. Bien, esto ha sido nuestra exposición. Esperamos que hayan aprendido lo suficiente, y esto ha sido todo. Será hasta una próxima.